noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas bajo el desierto de Ziph, en persecución de David, y acampó en Jaquilá. David, Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormía Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Al Salmo 102 respondemos: El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura todas sus enfermedades, y rescata tu vida del sepulcro, y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien los ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo, como fue el hombre terreno. Así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos semejantes ahora al hombre celestial. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hace de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa.
Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Recordemos siempre hacer todas nuestras obras por amor de Dios. Trabajemos por construir el reino de Dios amando, con el corazón de Jesús, y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. El valor de la fidelidad. En esta primera lectura se narra un episodio muy importante en la vida de David, el gran rey de Israel y Judá, quien en su carrera hacia el reinado quiere respetar al ungido de Dios, hasta entonces el rey Saúl, y no quiere matarlo. Es una ocasión propicia para terminar con su enemigo en el desierto. Es una lectura con rasgos de leyenda. Quiere hablarnos de lo importante que es la misericordia y la bondad y la generosidad en la vida. Mensaje de alguna manera nos prepara para escuchar el Evangelio del día de hoy. No sabemos cómo estas escenas entre Saúl y David han circulado en las tradiciones previas. Es manifiesto que los redactores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento han querido exaltar la fidelidad de David al ungido de Dios, porque él lo sería un día. Con la medida con que mides serás medido. Probablemente hay un cierto fingimiento de la actitud de Saúl con respecto a David. En realidad, eran más enemigos de lo que podemos pensar. Cada uno tenía su parcela, sus intereses familiares y de su tribu y de sus hombres de confianza. Pero también podríamos pensar que se quiere canonizar al santo rey David, quien sería el hombre que les dio una identidad y un futuro a las tribus hasta entonces divididas. La historia se construye así muchas veces, pero eso no quiere decir que David no hubiera respetado a Saúl como rey, hasta el momento en el que cae en la batalla ante los filisteos. No obstante, la lección debe ser para nosotros lo importante. Hay que ser siempre misericordiosos y respetar la vida de los hermanos y la vida de los hombres. En la segunda lectura, cuando San Pablo escribe su carta a la comunidad cristiana de Corinto, le recuerda que nosotros, ahora en Cristo, somos del Espíritu. Ya no somos hombres terrenos como lo fue Adán. Ahora somos seres en la resurrección, caminantes hacia la eternidad. Y por lo tanto debemos ser como Cristo, configurarnos con Él, el que pasó haciendo el bien a todos. De la misma manera debemos ser como Él. Y hoy en el Evangelio, no obstante, nos propone un nuevo camino determinante, el ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Algunos especialistas intuyen que esas palabras eran como catecismo de los profetas itinerantes. De ahí que el mensaje de Jesús en el reino de Dios implica renuncia al odio, a la violencia, a todo lo que Dios no acepta. Se trata, junto con las bienaventuranzas, el centro del mensaje evangélico. En su identidad más absolutamente cristiana, en exigencia más radical en cuanto expresa lo que es la raíz del evangelio. Y la raíz es aquello que da vida a una planta que recoge el humus de la tierra. Frecuentemente, cuando se habla de radical, se piensa en lo que es muy difícil o heroico. Si fuera así el cristianismo, entonces estaría llamado a casi todos a una experiencia del fracaso. Por el contrario, en las exigencias radicales y utópicas del sermón es cuando el cristiano sabe y experimenta qué camino ha elegido verdaderamente. Y no es lo importante la dificultad de llevar todo esto a la praxis, sino saber identificarse con el proyecto de Jesús, que es el proyecto de Dios. Por eso mismo el amor, incluso a los enemigos, el renunciar a la violencia, cuando existen razones subjetivas e incluso objetivas para tomar disposiciones de este tipo, es una forma de poner de manifiesto que el proyecto del Evangelio se enraíza en algo fundamental. Nadie ha podido proponer algo tan utópico, tan desmesurado, como lo que Jesús les propone a hombres y mujeres que tenían razones para odiar y para emprender un camino de violencia. La sociedad estaba dominada por el Imperio Romano.
y unas cuantas familias se apoyaban en ello para dominar entre el pueblo. La pobreza era una situación de hecho. Las leyes se imponían en razón de fuerzas misteriosas y poderosas, de tradiciones, de castas y grupos. El mensaje de Jesús no debería haber sido precisamente de amor y perdón, sino de revolución violenta. Y no es que Jesús no pretendiera una verdadera revolución. Su mensaje sobre el reino de Dios podía sonar en tonos de violencia para muchos. Pero, ¿cómo es posible que Jesús pida a las gentes que amen a sus enemigos? Porque el reino se apoya en la revolución del amor. Así es como el amor del reino no es un romanticismo. Así es como el reino es radical. Así es como el evangelio no es una ideología del momento, sino mensaje que perdura hasta nuestros días. Jesús quería algo impresionante y no precisamente irrealizable a pesar de la condición humana. Es posible que durante mucho tiempo se haya pensado que la práctica del sermón de la montaña o del llano no es posible llevarla a cabo en este mundo y se considere que su utopía nos excusa de realizarlo. Pero utopía no quiere decir irrealizable, quiere decir que está fuera de la forma común en que nos comportamos los hombres. El amor a los enemigos y la renuncia a la violencia para hacer justicia es lo que Dios hace día y noche con nosotros. Por eso, Dios no tiene enemigos, porque ama sin medida, porque es misericordioso, hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, añade San Mateo, en este caso para ilustrar su comportamiento. La diferencia con Mateo es que Lucas no propone ser perfectos, que es en el fondo tiene una raíz jurídico, propone la mentalidad demasiado arraigada en preceptos y normas, sino que ser misericordioso es la forma o el talante para amar incluso a los enemigos y renunciar a la venganza, a la violencia, a la impiedad. Ser cristiano, pues, es seguidor de Jesús, exige de nosotros no precisamente una heroicidad, como muchas veces se ha planteado, exige de nosotros como algo radical, ser misericordiosos. Así pues, la propuesta lucana tiene su propia estrategia, como amar a los enemigos, como renunciar a la venganza de quien mi enemigo me ofende y me hace injusticia. No es cuestión de que el mal se imponga sobre nosotros, donde la pedagogía de Lucas se expresa así: ser cristiano, seguidor de Jesús, significa ser capaz de amar incluso a los enemigos. Requiere la praxis de llegar a hacerse misericordioso como lo es Dios. Por lo tanto, en la medida que nosotros perdonemos, avanzamos en la carrera de la salvación y de la evolución espiritual. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pedimos perdón, Señor, por tantas ofensas que hemos cometido ante nuestros hermanos, ante tu presencia, Señor, porque hemos faltado al amor de Dios y sus mandamientos. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenos propósitos. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, por tu presencia real en la Eucaristía, porque eres alimento de vida eterna. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.